A continuación nos acompañará don Juan Carlos Barahona. Don Juan Carlos es pionero en gobierno electrónico. Ha dirigido en el INCAE el proyecto de medición de calidad de prestación de servicios públicos por medios digitales. Don Juan Carlos, además, fue miembro del Human Dynamics Group del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue director adjunto del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE. Es máster del INCAE, así como licenciado en Sistemas de la Información. Además, cuenta con un doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El día de hoy nos ofrecerá su conferencia El Gobierno de la Sociedad Red. Vean, quería compartir con ustedes esta mañana un rato, y agradezco mucho el rato, porque a mí me ilusiona mucho lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Esa batalla en la trinchera pequeñita, específica, de ir moviendo las cosas, de traerse el futuro. Hay una frase por ahí, está en la presentación, la vi hace poco en MIT, parece que salió en una revista, en The Economist, hace como 3 años. El año pasado la usó un novelista canadiense, y yo estoy empezando a usarla ahora casi que siempre que hablo de estos temas, que dice que el futuro ya está aquí, pero que está mal repartido. Y entonces ese trabajo que ustedes están haciendo con las fiscalías electrónicas me parece que le dan al país un pedacito de futuro, ¿verdad? Que ya aquí ya se está repartiendo el futuro y le muestra a otros que se puede hacer. Entonces, lo que quise fue aprovechar este ratito para compartir con ustedes algunos apuntes de lo que significa esto en un contexto más grande, de lo que significa lo que se está haciendo, el trabajo en el que están, dentro de retos más grandes que se están dando en estos temas. Una cosa interesante, y este es un trabajo, esto me lo hizo un graduado del Tecnológico de Costa Rica, que es por profesión arquitecto de información, ¿verdad? Y no se imagina lo que fue pasar por recursos humanos del INCAE, porque ni noticia se tenía de la profesión, y además de lo que había que pagarle. Y un muchacho que es administrador, pero también con base en administración, y los pusimos a leer un libro que se llama El origen del poder político. Entonces, cuando un ingeniero y un diseñador leen un libro de política, esto es lo que hacen, ¿no? Es un gráfico muy bonito, pero un gráfico que permite contar historias muy poderosas. Yo no sé si nos quiere decir, por ejemplo, a usted qué le llama la atención en ese cuadro. Bueno, me llama la atención que establece por periodos acontecimientos históricos relevantes en cambios de la civilización. Exactamente, son lo que él llama cambios de paradigma. Momentos en que la sociedad ha repensado cómo organizarse, cuáles son las reglas generales, qué se vale y qué no se vale de esos cambios. ¿Qué otra cosa les llama la atención? ¿Quién me quiere ayudar con algo más? Tal vez un poquito al final de los periodos, que los cambios se van sucediendo con mucho mayor velocidad. Se están acelerando mucho, ¿verdad? Y lo va a soplar otra cosa. Ha habido grandes cambios tecnológicos en medio, ¿verdad? Hay momentos en que avanza la ciencia, avanza la tecnología y crea la posibilidad de un reordenamiento distinto, ¿verdad? En el caso de los romanos, fueron muchas las civilizaciones que aportaron, pero ellos tuvieron una tecnología específica para manejar ejércitos, una tecnología militar y una tecnología de carreteras, de desarrollo de infraestructura. Si alguno se ha preguntado sobre el ancho del eje de su carro, o por qué las carreteras todas son del mismo ancho, es literalmente el tamaño de 2 fondillos de caballo romano, juntos. Los 2 caballos jalando una carreta a larga distancia, eso fue lo que determinó el tamaño del eje, y hasta la fecha seguimos usando esa misma medida, ¿verdad? La historia de que todos los caminos van a Roma, etcétera, son evidencia de ese pasado. Pero lo que es interesante es que en cada uno de esos momentos hay
grandes transformaciones. Y lo que es un cambio de paradigma. Y aquí quiero ser como muy preciso en eso porque lo voy a volver a usar. Y eso se lo debo a un colega, Alberto Traus, que dice que esa es una palabra tan trillada que hay que enmarcarla siempre bien. Y entonces el ejemplo que es fácil de usar, y perdonen si suena un poquillo grosero, pero es como pedagógicamente correcto para entenderlo bien. Por ejemplo, la caída de la Edad Media, con los viajes de Colón. No es que no se supiera que el mundo era redondo. Ptolomeo había calculado la circunferencia de la Tierra. Muchos otros habían dicho eso. Pero era una cosa como de nerds, de unos poquitos que se podían amenazar, callar, ¿verdad? O ignorar. El problema es cuando la gente empieza a ir y venir y dentro de mi red social hay alguien que come y habla como yo, que fue y vino, que tiene un hermano que fue y vino, que tiene un amigo que fue y vino. Y entonces, aunque mis ojos la ven plana, empiezo a encontrar evidencia que sí entiendo y que sí puedo creer y que además se generaliza. Cada vez hay más gente que acepta la idea de que el mundo es redondo. Y el problema con ese concepto es que si el mundo efectivamente es redondo, quiere decir que el Papa no es infalible, porque Dios no se equivoca. Entonces, si el Papa dice que es plano, no era cierto que hablaba con Dios. Por lo tanto, no es porque Dios le dijo que el rey es mi rey y el señor feudal es mi señor feudal. No es cierto. Y a ese señor yo sí le tengo ojeriza porque durmió con mi señora y está esperando dormir con mi hija. ¿Se entiende el punto? Puede haber grandes cambios, pero cuando se hacen personales, cuando hacen que la gente repiense qué se vale y qué no se vale, en la relación con los demás, en la relación con las instituciones, esos son momentos de grandes cambios. Y entonces, como bien se señalaba, una de las cosas interesantes en este libro y en este gráfico es ver que esos cambios cada vez se dan con mucho más frecuencia. Cada vez son mucho más frecuentes. Y si uno ve estos últimos años, en realidad son grandes terremotos que todavía no terminamos de entender qué es. ¿Verdad? Aquí está el golpe de Al Qaeda en las torres, pero eso todavía no se termina de definir. El inicio de la crisis financiera, que en realidad parece que fue un hipo y la de verdad todavía está por venir. La primavera árabe, ¿verdad? Que ahí se presentaba, el gráfico llega hasta ahí porque hasta ahí llega el libro, y se veía con optimismo un cambio de estas sociedades, y sin embargo pues ya sabemos lo que está pasando mientras conversamos en Egipto. Entonces es un mundo que ha venido cambiando, pero sobre todo voy a invitarlos en este rato que voy a estar con ustedes a poner su trabajo dentro de este contexto de cambio de paradigma. Como me tocó en la mañana, ¿verdad? Y me toca hacer cambio tecnológico, la otra manera de ligar este tema es con otro ejercicio, que lo vamos a hacer así cortito. Pero ahora vamos a pedirle la opinión a una mujer. Y como usted está sonriendo tanto, aunque va para el otro lado, yo le hago una pregunta. Imagínese que esa máquina que está ahí, yo le cuento que por cambio tecnológico hay una nueva versión y ahora es capaz de volar 10 veces más rápido. Entonces cuéntenos cómo cambiaría, cómo se imagina usted que cambiaría la forma. 10 veces más rápido. De eso no sé mucho. Supongo que tendría que ser un poco más compacta, un poco más pequeña, tal vez cabrían menos personas para que sea más rápida. Más pequeña y más compacta para que quepan, ¿ok? Sí, ¿verdad? ¿Hace sentido? A ver, ¿qué pasa si en lugar de 10 veces más rápido, esta máquina va 100 veces más rápido? ¿Cómo se lo imaginan? 100 veces más rápido usted. No me imagino la forma, pero sí me imagino que definitivamente cambiaría el mundo. Pero la máquina, ¿cómo cambiaría? Si va 100 veces más rápido. Tal vez como un tipo cohete. Ya se parecería más a un cohete. Ya no habría aeropuertos, sería más como un cohete. 100 veces más rápida ya es como un cohete. Y era la más fácil de todas, 1000 veces más rápido. Ni idea. Porque lo último que tenemos son los cohetes, ¿verdad? ¿Cómo sería decir 1000 veces, 100 veces más rápido?
No sé, no me la logro imaginar. ¿Cómo se lo imagina usted? Ya sería teletransportación. Entonces vean qué interesante esto. Porque esta es la aviación. Esto, ejercicio que hicimos ahorita es simplemente cómo leer una escala algorítmica. 10, 100, 1000. Y esta es la ley de Moore. Que, bueno, muchos de ustedes han oído hablar de eso, que cada 18 meses se duplica la capacidad de los procesadores. Otra parecida es la de el ancho banda, de la fibra óptica. Cada 9 meses se duplica la capacidad de llevar datos sobre la misma fibra. Entonces, ese gráfico es la misma escala y todos hemos sido testigos de eso. Las computadoras cada vez son más rápidas. Nos ponemos impacientes porque Windows tarda tanto en cargar, ¿verdad? Sin embargo, la capacidad que tiene respecto a una máquina hace 20 años es, ¿verdad? Vean esto, este es el costo de almacenar información y el costo de la memoria. También ha venido cayendo y también en las escalas algorítmicas, ¿verdad? De 1000, 100, 10, 1. Y a todos nos es familiar, ¿verdad? Uno va y compra un disco duro y si no es más barato, por lo menos vale lo mismo, pero le cabe mucho más. ¿Sí o no? Cuando estábamos chiquitillos uno había oído hablar de terabytes o de teraalgo. No sé, si a mí me hubieran preguntado qué era un terabyte, seguro hubiera dicho que una familia del tiranosaurio o algo así. Y ahora los chiquillos con una familiaridad dicen terabytes. Ahora vean una cosa interesante. Si a esta industria le hubiera pasado lo que le pasó a la computación, si lo metiéramos en el mismo gráfico, un viaje entre Nueva York y París sería en menos de un segundo. Y costaría menos de 1 centavo. Entonces, ¿cómo se imagina usted ese modelo de negocios? Que como lo llevo en menos de 1 segundo, le puedo cobrar menos de 1 centavo. Bueno, ¿cómo? Y entonces es muy interesante este ejercicio, que lo he hecho con varias audiencias, porque siempre pasa lo mismo. Porque así es como funciona el cerebro humano. Lo primero que nos imaginamos es lo más cercano a lo que conocemos. Y entonces un avión caza, un avión militar es más rápido que los comerciales y el cerebro inmediatamente hace esa proyección. Luego lo forzamos un poquito más allá y entonces ya lo estiro, ya no es un avión, es un cohete. Pero si es algo que no me puedo imaginar, lo resuelvo con ciencia ficción. A veces me han dicho brujería también, ¿verdad? O religión, me han hablado de un milagro. O es un milagro, o es brujería, o es ciencia ficción, ¿verdad? En todo caso, algo muy tirado hacia adelante. Eso es como funciona el cerebro humano. Y es muy relevante para lo que estamos haciendo, para lo que ustedes están haciendo. En alguna medida ustedes son héroes, porque se han lanzado a hacer un proyecto y logran un proyecto que entre ustedes suena con mucha familiaridad. Pero para alguna gente eso es teletransportación, es brujería, ¿verdad? Y tal vez no lo ven como un milagro, pero si son medio religiosos lo ven como una obra de Satanás. Los va a dejar sin trabajo, los va a exponer, es una locura, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante esta perspectiva, porque el cambio tecnológico es sumamente difícil de implementar, porque es muy difícil de imaginar. Sobre todo es difícil de imaginar partiendo de donde uno está hoy. Si hacemos este ejercicio en 1930, entonces el avión base hubiera sido madera y tal vez el que alguien se hubiera proyectado ya se lo hubiera imaginado, no sé, o de un material más ligero o de metal. Les habría costado imaginarse el metal como algo más ligero que la madera. Entonces, en la medida en que ustedes se acercan a la tecnología, les es menos extraño imaginar el futuro. En la medida en que se quedan más lejos otras organizaciones, les cuesta imaginar el futuro. Entonces, de ahí el valor de lo que ustedes están haciendo. Son una ventanita para que otros entren y lo puedan ver y se lo puedan imaginar. Esto no es trivial. Vean, esta es la disponibilidad de información de publicaciones científicas, ¿verdad? La de arriba son publicaciones que hablan, Popular Science, publicaciones sobre investigación científica, la de abajo, investigación científica. ¿Qué les llaman
la atención de ese gráfico. Caballero, gusto saludarlo. ¿Qué le llama a usted la atención de ese gráfico? La confluencia de las dos. Entonces, hacia finales del siglo pasado, ya la información científica era tan disponible como la información popular sobre aspectos científicos. Y se disparan, ¿verdad? Y también es logarítmico este gráfico. Si no, no cabría, se saldría del techo y como 3 pisos más. Pero vean que eso es hacia finales. Entonces, ¿se acuerdan cuando nos hablaban en la universidad de la sociedad de la información? Que íbamos hacia la sociedad de la información. Bueno, una sociedad de información en donde la información se hace gratis, cuando la información era para poquitos y ahora es disponible para muchos. Si estamos diciendo sociedad de la información, estamos diciendo los modelos de negocio, los modelos de institución, la forma en que se organiza la sociedad, es sobre la información escasa y cara. Pero si deja de ser escasa y cara, y tiende a ser gratis y accesible para todo el mundo, usted cambió las reglas del juego. Y la evidencia de la profundidad de ese cambio es lo que pasó con las empresas más importantes del siglo pasado, que por 80 años estuvieron entre la lista de las 100 más importantes, y empresas con 60 años, con 50 años, con 70 años, con 40 años, con 30 años de ser exitosas, en una década, a final del siglo pasado, se murieron. De cada 5, 3 dejó de existir. Ya para el 2001, de esas 5, una seguía entre las 100 primeras, pero ya no tenía utilidades. Y sin utilidad las empresas desaparecen porque no pueden crecer, y si no pueden crecer no pueden innovar, no pueden renovarse. ¿Verdad? Las utilidades no son importantes solo para ser rico al dueño, son muy importantes para que la empresa progrese. Empresa que no crece, empresa que desaparece. Entonces vean qué interesante, porque ahí fue donde fuimos a aprender gerencia. Lo que ustedes aprendieron de administración, lo que yo aprendí de administración, se fue a aprender a esas empresas. Y esas empresas no le pudieron hacer frente a ese cambio en la sociedad. Schumpeter, en realidad ya lo había escrito y hablado de eso desde los años 30. ¿Verdad? En su discusión con el marxismo decía que este es el mecanismo en que el capitalismo progresa. Simplemente alguien tiene un producto, como nadie más lo tiene, es una innovación, lo puede vender en lo que le da la gana. Entonces otros envidian esa riqueza, se proponen hacer un producto mejor, y cuando lo logran, quiebra el primero. Pero eso no importa, por eso se llama destrucción creativa, porque el nuevo le está ofreciendo a la humanidad un mejor producto. Entonces quiebra la empresa, pero la humanidad está mejor con la nueva empresa. O viene otro que hace el mismo producto, pero a otro precio, entonces también quiebra, pero no importa, porque con la nueva empresa la humanidad está mejor con el mismo servicio o producto a un precio menor. El problema es que para las empresas no es fácil aceptar eso. Bueno, voy a quebrar para que la sociedad progrese. Pero en términos de gobierno es más complicado, porque los gobiernos no quiebran, o no deberían quebrar, no deberían faltar en la sociedad, no son fáciles de reemplazar. Normalmente los cambios en la forma de gobierno, como vimos en la lámina, representan ríos de sangre, mucho dolor, mucha destrucción de valor. Entonces estamos frente a un problema que ya está pasando en el sector privado y que no tenemos por qué imaginarnos que en el gobierno no se va a dar. Ese fenómeno es, y tiene fecha, que es el 2003, es el fenómeno de la sociedad red. El gran fenómeno en el que están metidos ustedes y estamos metidos todos es que la economía de la información y las plataformas tecnológicas, esa gran revolución, choca. Había autores, sociólogos que venían anunciando que eso iba a pasar, pero nadie lo había visto, nadie sabía exactamente cómo iba a pasar. Es hasta el 2003 que se tiene una foto de Internet. Y piensen por un minuto qué significa tener una foto de Internet. Para empezar, el problema era muy difícil porque todo el mundo puede entrar y salir de Internet cuando quiera, navegar cuando quiere, ir a los sitios que quiera. Ustedes en sus instituciones ponen un servidor o lo pagan por mantenimiento, lo suben cuando quieran, todo el mundo es nodo de Internet, cuando quiere y cuando no. ¿Ah? Va a Home Depot, se compra con $50 un router, lo conecta y ya es parte de las rutas de navegación de Internet, ¿verdad? Y aumenta la cantidad de usuarios,
Sí, hay libre albedrío a escala global. Entonces, ¿cómo se medía Internet? ¿Cómo hacer ese gráfico? Bueno, en el 2003 un grupo científico lo logró. Y cuando ustedes hacen un gráfico tienen datos. ¿Y qué más tienen? Ecuaciones. Entonces vean lo que pasó en el 2003. Nos dimos cuenta que teníamos las ecuaciones, que teníamos la matemática para poder representar, entender, predecir, modificar un fenómeno absolutamente social. Ese libre albedrío, todos nosotros haciendo lo que nos da la gana en Internet, resulta que es modelable, graficable, predecible, ajustable. Y entonces aparece una nueva ciencia en donde lo que aprendemos de aquí lo podemos aplicar, por ejemplo, esta es una sociedad de caficultores en las montañas sur de Costa Rica, y uno puede predecir con una ecuación basada en redes quiénes son los influyentes en la comunicación, ¿verdad? Si yo quiero cambiar el comportamiento de una comunidad, ustedes que están en el negocio de la justicia, o en este caso la adopción de una tecnología, bueno, uno puede encontrar cuáles son las 16 personas que si cambian su opinión, 5,000 las van a seguir. Eso fue lo que encontramos ahí en la zona sur, ¿verdad? Y como esto, pues ustedes ven todos los días noticias cada vez más de la capacidad de predecir que empiezan a tener distintas organizaciones. Empiezan a aparecer también aparatos que recogen la información que andamos todos encaramados en la tarjeta de presentación, ¿verdad? No sé dónde ustedes trabajan, pero en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, hace años que los carnets tienen infrarrojo, entonces se sabe por dónde caminan. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ahí? Póngala, gracias. Ahora sí tal vez terminen. Lo pasa ya. Ahora sí terminamos tal vez más a tiempo, porque la otra cosa que hago cuando estoy con el aparato en la mano es que voy más despacio. No puedo acelerar eso. Entonces, es interesante. Esto, por ejemplo, es información de teléfonos. ¿Qué teléfono está cerca de qué teléfono? Nada más, Bluetooth. ¿Qué teléfono está cerca de qué teléfono? Y con eso podíamos predecir quién se iba a reunir con quién y hasta en qué piso del edificio una semana antes de que lo planearan. O sea, la gente no sabía cuándo se iba a reunir y con quién, pero nosotros sí. El ser humano es muy predecible. Muy predecible. Entonces, bueno, tenemos un mundo en donde la conectividad cada vez es mayor. Lo venimos diciendo desde hace tiempo, pero no nos imaginábamos cómo se iba a resolver. Ya se habla cada vez menos de brecha digital, entre otras cosas, porque ya vienen los teléfonos de alta velocidad en Internet y ya sabemos lo que pasa con los teléfonos, que ya son más baratos. Entonces no es difícil imaginarse que muy pronto toda la población va a estar navegando en banda ancha. Y hay que apurar ese futuro. Pero va a suceder. Hace años que en El Salvador hay más teléfonos que salvadoreños, o en Argentina más teléfonos que argentinos. Costa Rica no debería quedarse atrás en temas de acceso. Y las computadorcitas estas, los telefonitos estos, nos están dando acceso ubicuo a la computación. Ahora, con las apps, uno puede tener acceso a programas muy sofisticados. Con la nube uno puede tener acceso a cantidad ilimitada de registros y bases de datos, o a almacenar los propios. Y se van creando plataformas de colaboración que expanden la vida social y profesional. Que es un cambio muy grande y que ahí el gobierno de Costa Rica también está haciendo aportes interesantes, por ejemplo, con el teletrabajo. Es decir, ¿qué significa? En gerencia esto es un cambio enorme. Ser un jefe de esos que dan permiso para ir al dentista y al entierro de 2 abuelitas máximo, eso es muy fácil, ¿verdad? Se podrían reemplazar con un mono más o menos entrenado, pero bueno, todavía es más barato el reloj marcador, ¿verdad? Como decía una secretaria en INCAE una vez que le dijeron que no le iban a pagar horas extras y nunca se las habían pagado. Y entonces ella dijo que ella no sabía que ella trabajaba por horas nalga. El trabajador de horas nalgas es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuántas? 8 horas sentado. Cuando yo a la gente le permito que por uso de plataformas mezcle su vida personal y la del trabajo, ahí yo necesito un tipo distinto de jefatura. Alguien que realmente conozca a la gente con que trabaja, que sepa qué esperar de 40 horas. Ahí yo necesito un jefe que entienda el proceso y que le ayude a la gente que trabaja con él a entender el proceso. En qué momento puede darse tiempo, en qué momento tiene que cumplir con ciertas metas para que la cosa funcione. Es mucho más complejo ser jefe o ser gerente en esta época con estas herramientas que lo que era antes, ¿verdad? Un mal jefe de sección en un organigrama pasa disimulado. En este mundo no. Entonces, estas plataformas de colaboración nos están cambiando en todas partes
el contrato social en relación al trabajo. ¿Verdad? Cuando a mí me pregunta un gerente, pero ¿está bien que permitamos el acceso a Facebook? La pregunta que yo le hago es, ¿alguna vez le has puesto un correo un viernes después de las 4:30? Porque si ponemos correos el viernes después de las 4:30, si esperamos que nos contesten el domingo a las 6 de la tarde, hace rato que cambiamos el horario. Y si mi empresa se puede meter a la sala con los chiquitos, ¿por qué los chiquitos no se van a meter a la oficina con el trabajador? Lo que hay que hacer es organizarse distinto. Entonces hay todo un mundo que está cambiando. En realidad ya son más de 5.000 millones de personas con celular, 2.000 millones en línea, que es importante porque no hay 2.000 millones de pobres. Entonces, hace rato que los pobres ya están en línea y creciendo. 1.000 millones de personas con teléfono inteligente, aunque se supone que se agregan entre Samsung y Google para el final de este año, se supone que entran, esta cifra cambia a 3 para el año entrante. Pero más interesante, las redes sociales están en los teléfonos. Y eso cambia completamente la forma de interactuar de una sociedad. Yo no sé ustedes, a algunos colegas míos, y a mí en lo personal también, nos pareció una charlatanada y nos dio mucha risa la primera vez que oímos a Chávez Candanga compitiendo con Lady Gaga a ver quién tenía más seguidores en Twitter. Parecía una payasada. Hasta que me tocó hacer una consultoría en Caracas y me di cuenta que el 70% de los venezolanos están en Facebook. Si el 70% de los venezolanos están en Facebook, el otro 30% todavía está gateando. ¿Verdad? Si su población se comunica mediante redes, entonces, a ver, ¿no es que los políticos son la voz del pueblo? Pues al pueblo hay que oírlo en las redes y hay que hablarle en las redes. Y entonces resulta que una habilidad importante es poderse comunicar. Y ahí sí que es complicado, porque yo como político puedo ofrecer muchas cosas, pero no puedo ofrecer cuántos seguidores en Twitter voy a tener, no depende de mí, depende de ellos, o mantenerlos. Entonces crea otras complicaciones. Pero además es muy fácil imaginarse un mundo que se resuelve muy rápido porque mucha gente inteligente y bien intencionada está conectada, trabajando junta para resolver problemas. Pero también hay que imaginarse un mundo que va a cambiar por todos los abandonados de esta tierra, todos los olvidados, que de un momento a otro empiezan a tener voz y capacidad de organización. Yo no sé si de aquí a 10, 20, 30, 40, 50 años, a menos que hayan cosas terribles, esperemos que no, yo imagino que ese cuento de que siempre tiene que haber pobres se va a acabar. Porque aunque sea para que lo dejen ir a uno a trabajar, va a haber que hacer algo por ellos. Ya no por solidaridad, ni por caridad, ni por nada más que simplemente déjeme trabajar. No me obstruya. Porque van a tener mecanismos para organizarse y reclamar cosas de las que antes se les reconocía el derecho, pero nunca se les ha dado el servicio. Un poco lo que ustedes están haciendo con estas herramientas de darle acceso. Ustedes están creando herramientas para cumplir lo que habían prometido hace años, que era que cualquiera tenía acceso. ¿Verdad? Es como la caja del Seguro Social, que le dice a usted que usted tiene acceso al expediente, pero oye, trate de localizarlo. ¿Verdad? Trate que le dé una copia. Entonces vean, el reto grande aquí es con el ciudadano. Esta foto no es de Google, estas son chiquillos que eran compañeros de mi hija en la escuela. Esa chiquilla que está ahí con la vincha roja, ahorita está haciendo su doctorado en biotecnología en Berkeley, California. Tiene 24 años. La mía ya casi es médico. O sea que esta le lleva ventaja, salió igual. Pero estas chiquillas crecieron con el Messenger. Esa gente cuando organizaba una mejenga, o cuando un chiquillo le iba a sacar a bailar, ¿verdad? Entonces un amigo le preguntaba a otro amigo que si la saco, que si me va a decir que sí o me va a decir que no. Si le va a dar un beso, si se va a bajar o no se va a bajar. ¿Verdad? Entonces esa humillación que aquí los varones presentes pasamos frente a las damas presentes, de que uno iba a hacer no, y uno se tenía que volver humillado delante, se acabó, porque lo coordinan aquí. Y los besillos siguen siendo negociados, pero ahora no es tan evidente, porque es en la plataforma. Para esta gente, lo raro es hablarles de trabajo en equipo, porque ellos siempre lo han hecho así.
Lo que ellos no pueden entender es cómo se hacen las cosas solo. Excepto de los exámenes que les ponemos los profesores, que somos unos retrógrados y no hemos encontrado otra manera de evaluar. Todo lo demás, la tarea, la estudiada, la ennoviada, el partido, ya esta generación la hizo porque tenían Messenger y ya funcionan distinto. Y vieran que ya yo los estoy empezando a recibir para darles clases de maestría y son otro animal. Son otro animal. Esta gente las atropelló la vida y ya grandes se encontraron con el YouTube, con el Facebook, el iPhone. Para ellos también esto es wow. Pero bueno, mi hija que estudia medicina, las gabachas ya las venden con la bolsa del tamaño del iPad. ¿Verdad? Es requisito. Y representa una mejora importante en la calidad del servicio de salud. Excepto que si quieren ver un médico joven, tienen que buscarlo en un e-Vice. Porque es un asunto de poder. Entonces, está pasando algo muy curioso. Los mejores médicos ahora uno se los puede encontrar si se aleja de los hospitales, porque ahí es donde hay más tecnología. Estos no son ticos, evidentemente, pero la publicación es de julio del 2012, y estos son lo que llaman early teenagers, los adolescentes, pero de los nuevecitos. Y en esa encuesta, solo el 4% había usado alguna vez un teléfono para hablar. Los mensajes son públicos en Facebook. Eso de mandarse un mensaje directo, eso es como hablar detrás de la cortina o en el baño, eso es cuchichar. Las conversaciones son como en una sala frente a todo el mundo. No usan email ni usan mensajería electrónica, eso es para viejitos. Tampoco usan Twitter, ¿verdad? O sea, el uso de Twitter es señal de que uno está viejo. Y esos son los ciudadanos, ¿verdad?, que están entrando en este paradigma, que es el paradigma de la inteligencia colectiva, de las cosas que se resuelven entre todos. Que encuentran aparatos como Sopa, que ahora voy a hablar de él, entonces no me adelanto, en donde uno puede conseguir plata. Son muchachos que empiezan a encontrar formas distintas de hacer política. Por ejemplo, ahorita hay una campaña de un político de izquierda, que yo no la he visto, pero parece que está muy bonita, y corre en redes, y que se la donó un artista, y es otra forma distinta. Tengo un estudiante que quería, nosotros lo becamos, pero se entusiasmó tanto con esos temas que quiso ir a estudiar gobierno electrónico. Y sin un 5 aplicó a 5 universidades, las mejores del mundo, solo una la dejó en lista de espera, aceptó de las otras 4 la que le cobraba más barato, la que le dio la mejor beca, y solo le hacían falta $174,000, que si los depositaba en 8 semanas, podía irse. $174,000. Pues armó una campaña, después la buscan en Google, Álvaro Salas, goes to Cornell, ahí está en Cornell ahorita, y consiguió donaciones de todo el planeta, de Silicon Valley, pero también de una señora aquí por San José de Alajuela, una abuelita que había ahorrado toda su vida porque algún día esperaba ver un nieto en la universidad, ningún nieto fue, y ya no veía esperanza en los bisnietos, y entonces le donó sus $500 que ahorró para la educación del más inteligente de su descendencia. Una banda británica que le donó el concierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo recogió. Es gente que tiene otra habilidad para hacer las cosas, ya están entre nosotros, son todos ejemplos de ticos. Este chiquillo tampoco es de imágenes de Google, ese es mío. Y ese mocoso, fregándonos a todos los que medio entendimos alguna vez un poquito, o mi hermana que sabe mucho de Piaget, ese chiquito con menos de 3 años, llegaba a que uno le pusiera la clave para comprarse una app. Y entonces uno dice, si no sabe leer, ¿cómo es que puede entender cómo es que esto funciona y encontrar el juego? Ya estos chiquillos son un reto terrible para la educación, porque ya van a otro ritmo, tienen otras habilidades. Para los que ustedes están trabajando son estos. Perdón que está en inglés, pero abajo está la traducción. Estos ya reclaman la banda ancha desde que entran al kinder. Y con justa razón. El chiquillo ese ya hace un montón de gracias.
y en la escuela mandan papelitos de que sienten que está deprimido. Pero la presión es como colectiva, porque están todos aburridos en el aula. En la tarde intercambian proyectos de robótica. Es un mundo que ya se nos vino encima, en donde los individuos les toca aprender a operar en red para que las organizaciones también aprendan a funcionar en red, desarrollando la infraestructura social y tecnológica para poder hacerlo. Y ustedes están aquí en la fotito de abajo. Ustedes son los gerentes que están desarrollando las competencias para desarrollar organizaciones que tengan estas habilidades para atender a esos individuos. En negocios trabajamos y sirve para pensarlo sin gobierno, al repensar las cosas y verlas más en términos de procesos, como lo que ustedes han estado haciendo, que se resuelve entendiendo el proceso, no la sección o el departamento, o el artículo del reglamento, o la definición de puestos y funciones, sino entendiendo un proceso, entendiendo que estoy atendiendo a un cliente que cada vez quiere las cosas más personalizadas. O sea, ustedes están poniendo firma electrónica. Aguántense un poquito para que vean donde la gente va a decir, si ya sabe que yo soy yo, ¿por qué me ofrece la misma portada? ¿Por qué me trata con el mismo sitio web si ya sabe que yo soy yo? Eso es lo valientes que son ustedes. Porque eso los obliga también a accesar más recursos, a buscar más talento, para ir desarrollando una cultura organizacional distinta y una arquitectura técnica también distinta, más ancho de banda, más capacidad de respuesta. Ustedes pueden o mantener las fiscalías parecidas a esta, o irnos moviendo a este otro esquema. No puede haber una abogada sumamente competente en ambos escenarios. No puede estar a la izquierda la futura fiscal general de la República. Bueno, a la derecha para ustedes. Mucho va a depender de la plataforma que nosotros desarrollemos. En el gobierno, Internet nos está amenazando. Esta lámina es como de los 50, esta profesora la actualizó. Se supone que el gobierno, la fuerza le viene de su capacidad de organizarse, del tesoro, porque no hay nadie más rico que el gobierno, de la autoridad y de la nodalidad. Esos tienen como 40 años de teoría. Ser nodal significa que uno tiene que pasar por el gobierno. Si yo me quiero ir a trabajar a Irlanda, el gobierno me tiene que dar las vacunas, el gobierno me tiene que dar permiso de trabajar, algún gobierno tiene que certificar mis títulos, etc. Lo que uno quiere hacer pasa por esa capacidad de difundir y recoger información que tiene el gobierno. La posesión del poder legal u oficial, los abogados le llaman el poder de imperio. La ley le da al gobierno esa potestad. Por supuesto que es el que más plata tiene, custodia las reservas del país, es el que puede emitir, tiene nuestros impuestos, es el que gasta también nuestros impuestos. Tiene personas, tiene terrenos, tiene edificios, tiene equipos, capacidad de organización. Alguna vez tuve en la mano el dato de que el 51% del territorio nacional está bajo la tutela del ICE. Uno debería tratar con más respeto al presidente del ICE, porque gobierna un poquitico más del territorio nacional que el Poder Ejecutivo. De ahí viene la fuerza. Sin embargo, si uno piensa en términos de Internet, el primer puerto de escala ahora para ir a cualquier país ya no es el gobierno, ni la oficina del consulado, ahora es una búsqueda en Internet, ¿verdad? Uno va a encontrar directamente en dónde operar a través de Internet. Muchas de las decisiones ya no pasan por ver lo que dice o recomienda a alguien que conoce cómo funciona el gobierno, se lo van a dar desde otras redes. Twitter, Facebook y otros son fuentes de información sobre qué están haciendo los ciudadanos, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo. Vean el escándalo que hay en este momento por el gobierno de Estados Unidos por estar siguiendo este tipo de información. O sea, no solo que ya el gobierno no lo tiene, sino que se le está reclamando al gobierno si tiene o no el derecho de estar usando, de estar interceptando esa información de los ciudadanos. La autoridad también está siendo afectada por las cosas que pueden hacer los ciudadanos con Internet y desde Internet. Los permisos, hay una manera simpatiquísima en este país de verlo. Ustedes han visto, por ejemplo, con el periodismo. Hace unos años se pasó una ley para que nadie que no fuera periodista
pudiera publicar algo. Un tío mío fue terrible, fue una depresión de la que no se levantó y un matrimonio de 25 años que se acabó. Porque en su vida de 8 horas era un triste oficinista de una oscura oficina de gobierno, pero en las noches él era el que transmitía los programas de béisbol. No sé si habían 8 lectores, pero él tal vez no lo sabía, y él escribía una columna de béisbol, y él era el comentarista de béisbol, y cuando le preguntaban, ¿usted qué hace? Comentarista deportivo, y le preguntaban a la chiquita, ¿usted qué hace? Comentarista deportivo, hasta que pasó una ley que dijo, no puede hacerlo, es ilegal, va para la cárcel. Entonces se murió oficinista. Hoy se llama periodismo ciudadano. Hoy todo el mundo del teléfono está haciendo lo que hacía mi tío, y la ley no pudo contenerlo. No sé si la modificaron o no la modificaron, pero se la modificaron fue porque no veía más que hacer. Y ahora todo el mundo reporta desde el Twitter, y desde el Face, y desde donde puede. El data mining de información personal. Cuando ustedes terminen su proyecto, que yo estoy esperando, porque yo sé que hay que conectar como 2 o 3 cositas más, piensen en lo que van a hacer ustedes para mejorar la calidad de la ley y de la administración de la ley, el día que una información que ya es pública, como quién demandó a quién y quién ganó, y qué abogado lo representó, eso es público. El contenido del expediente no, pero eso sí está en el índice. Si yo pongo eso en línea, data mining, entonces a la hora de contratar un abogado, yo voy a ver cuántos pleitos ha ganado y cuántos ha perdido en el tema que a mí me interesa. No si es de la familia tal, o de la universidad tal, o del bufete tal, o de si puedo pagarlo. Si siempre ha perdido porque lleva mal las cosas, pues voy a poder enterarme como ciudadano y no lo voy a usar. Y ustedes van a tener una administración de justicia mucho más eficiente porque el inútil no va a seguir estorbándoles. Y va a pasar lo contrario con los buenos. Eso es data mining, eso ya se podría hacer y lo que ustedes están haciendo nos va a acercar a ese momento. Pero otras cosas no son tan bonitas. Por ejemplo, Amazon tiene esta plataforma para contratar trabajadores. Eso no pasa por el Ministerio de Trabajo. Uno no puede demandarlos frente a ninguno de los tribunales del país. Estos son costarricenses trabajando en la nube sin que el gobierno pueda ni cobrar cargas sociales, ni cobrar impuestos, ni vigilar nada. Si alguien está trabajando 80 horas por semana contra su salud, el gobierno aquí no tiene nada que hacer. Hay una pérdida de trabajo. En términos del Tesoro, ni para qué decirles. Este es un ejemplo, como este hay muchos, de sopa. Si no lo conocen, apúntenlo porque uno puede pedir prestado. Y le presta con base en la red. No le pide garantías, no le pide nada. Bueno, se los doy la tarea de averiguar cómo funciona pues yo creo que ya se me está acabando el tiempo. Y todavía me faltan cuentos. Pero esto es muy importante, porque le presta plata. Es como, una cosa como esta fue la que usó este estudiante en CAE. Le presta plata, pero no tiene encaje mínimo legal. No paga ningún impuesto. No es demandable, no tiene garantías, no tiene títulos, no tiene auditoría, no lo vigila su jefe. Ya es una de las principales fuentes de crédito en el Reino Unido. Aquí ya está empezando a despegar. Entonces uno puede conseguir plata, pero ellos no tocan la plata. Entonces como no es un banco, nadie lo regula. No tiene pasaporte. Uno no puede ir a un país a demandar a esta empresa. No existe. Está en internet, pero le presta plata. ¿Verdad? Entonces ahí el reto entre la relación de Estado y ciudadano, ¿verdad?, cada vez va creciendo. Alguien decía que internet es el espacio más grande que ha existido en la historia de la humanidad sin gobierno alguno. Doña Amelia. Digo doña Amelia, ya hay otros programas, pero a veces yo me pregunto si algunos políticos están en función de lo que ofrecieron en campaña, de lo que firmaron en el Ministerio de Planificación, o si la agenda se las lleva a la prensa de la mañana, y el escandalito de moda, con soporte de unos tuiteros, como si los tuiteros fueran realmente representantes de la población. O sea, como modelo democrático, no sé, esto es buena noticia, pero es una noticia complicada. No fue doña Amelia, sino otra periodista, pero ahora en la mañana cuando venía para acá, la periodista le decía, mire, señor ministro, pues si eso que usted ha hecho se logra, efectivamente va a ser una gran contribución a la patria, dice la periodista. Pero la debilidad que tiene su ministerio, y especialmente su debilidad política, y el daño que su debilidad política le hace
al ministerio y al país, eso no es fácil de borrar. Y uno se queda pensando, ¿se vale que un periodista insulte así a un ministro públicamente, que está ahí haciendo lo suyo y reportando lo que es? Yo no sé. Sí sé que hace que muchos de nosotros no se nos ocurra nunca más estar en la función pública. Y eso es peligroso. Yo no sé si se vale, pero no se valía antes. No se podía hacer antes. ¿Ya? Entonces, ahora hay una asimetría en un montón de cosas que antes eran sacrosantas. ¿Ya? A uno le aparece una pelota en la muñeca a la bebé, y uno pasa como un neurótico pegado en internet, y para cuando le dan la cita, uno sabe más que el doctor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y si ya entra al consultorio y no tiene internet, uno se dice, entonces ¿este de dónde? De lo que se acuerda la U. Las relaciones están muy cambiadas, los profesores nos ha cambiado muchísimo la relación. Y entonces lo que se entendía por gobierno electrónico, hasta hace unas décadas, era simplemente procesos de mecanización. Tenían que ver con transacciones. Lo que hoy ustedes están haciendo es distinto. Es manejando la relación con las personas, co-creando servicios públicos. ¿Verdad? Ustedes no sé si han visto en la Contraloría General de la República, uno puede ver todo el gasto público. Uno puede meterse y contribuir simplemente revisando. Mejor no pongo muchos ejemplos, pero ahora uno como ciudadano tiene muchísimas más formas. El gobierno está creando nuevas formas de producir, almacenar y distribuir datos. Hace 10 años era ya interesante ver Hacienda con un servidor duplicado en Texas para protección de la información. Pero, por ejemplo, nuevas formas de interoperabilidad. Merlink. Merlink es la primera plataforma que le permite a usted realmente tener la información estructurada dentro de las bases de datos, tenerla antes del proceso de compra. No después, para verificaciones después. Usted no sube imágenes, usted sube datos. Entonces usted tiene una plataforma que realmente da interoperabilidad. Que el computador es el que se fija si la empresa está al día con impuestos, y el computador se fija con el computador de la caja si ya pagó, se fija en el registro si usted es o no es usted el representante legal, y todo lo habilita usted con su firma digital. Y entonces está ya teniendo impactos enormes. Hace apenas un año el promedio de oferentes en el ICE era de 2.4, no llegaba ni al 3 que exige la ley. Hoy es de 14, simplemente porque se abarató el costo. Es muy incómodo entrar la primera vez que se usa Merlink porque hay que digitar todo, pero después es muy barato seguirlo haciendo. Entonces usted ve que interoperabilidad, prestación de servicios, la relación, todo esto es muy distinto a lo que está generando ahora y lo que va a seguir generando gobierno digital. Los valores de estas nuevas generaciones de velocidad, de innovación, son los mismos que van a exigir del gobierno. Lo que ustedes están haciendo es contribuyendo, y aquí voy a presentarles, para cerrar, unas ideas. Dejé lo de Día Costarricense en algunas láminas para poner el contexto, porque ahí fue donde las presenté hace poco por primera vez, que es un foro para poner ideas de las cosas buenas de que no se lanzara, yo creo, José María Campañas, que entonces quedó la plataforma para seguir colaborando entre todos y que otras la usen sin que sea como una cosa política, si no, no la podría presentar aquí. Pero ahí hablaba, ve, aquí está la frase que les dije, de que ya el futuro está aquí. Y en esa ocasión presentaba pedacitos de futuro. Wikipedia ya está. Y ya la gente en los colegios y en las escuelas ya entienden cómo funciona. Mucha gente colaborando, y entonces tiene otra estructura de costos, y se trabaja bajo las enciclopedias, que eran, las enciclopedias cuando yo crecía era cosa de los chiquillos de colegios privados. Eran caras, ¿verdad? O la mamá se endeudaba con la Barça. Amazon. Ya la gente le va perdiendo miedo y se va familiarizando, que gente como usted también, ¿verdad? Entonces la Fiscalía ahorita puede buscar esos algoritmos para decirle, mire, gente como usted también se le presentan estos otros problemas. Los videojuegos, ¿verdad? En las encuestas de hogares dice que después del microondas es el siguiente aparato electrónico más común en todos nuestros. O sea, hay hogares sin televisor, pero con videojuego, ¿verdad? Entonces imagínense en términos de usabilidad, ustedes preocupados por la usabilidad de su aplicación.
La usabilidad de estos chiquillos, para uno viejo el concepto de usabilidad es mejor que la pantalla ámbar o verde con la que trabajaba joven. Para ellos es la comparación con los videojuegos, ese es el concepto de usabilidad. Entonces ya hablábamos de enfocarse en 3 plataformas, ustedes vienen como el movimiento guerrillero, ¿verdad? Pero en educación, compras del Estado de salud, decíamos que ya deberíamos estar pensando con mucho más fuerza en términos de plataformas de servicio, ¿verdad? Por ejemplo, hace 20, 30 años decidimos que podíamos meter computadoras en las escuelas. Eso fue tan valiente en Costa Rica, este es un país tan raro, ¿verdad? Eso fue tan valiente en Costa Rica. Hay una entrevista de Isaac Asimov, un futurólogo, ¿verdad? Alguien de ciencia ficción, entrevistado por Jack Wallace, en donde el futurólogo le dice a Jack Wallace, el periodista famoso en Estados Unidos, que va a llegar un día en que va a haber computadoras en las escuelas. Y el tipo con una risa burlona, medio nerviosa, medio burlona, se dirige a la audiencia y la audiencia se ríe. Cuando eso se filmó, ya había computadoras en Cañas. Ya Costa Rica estaba instalándolas, ya las tenía instaladas. Entonces un país que en ese momento creó la Fundación Omar Dengo porque entendió que desde adentro los maestros no iban a hacer el propio cambio, ¿verdad? Es decir, el pavo no organiza la cena de Acción de Gracias, suena muy grosero, pero a falta de una expresión más fácil, el chancho no es bueno para hacer tamales, ¿verdad? Ustedes lo han vivido con las cosas que quieren modernizar. La firma electrónica aquí se atrasó porque habían abogados que pensaban que iban a ganar menos plata si ellos dejaban de autentificar firmas, ¿sí o no? Y es legítimo, ¿verdad? Y hay una asociación de abogados muy activa para frenar Merlink, porque si la compra se hace ex ante, ya no hay pleitos, y entonces ¿qué enredan? ¿Y qué capacitación venden? Hay firmas de abogados que ganan fortunas capacitando a la gente en el uso de un sistema electrónico que es exposed, en donde después puedo discutir si subiste o no subiste la imagen correcta. En el otro, que es electrónico, desaparece la necesidad de la contratación administrativa como capacitación. Yo estuve en el Ministerio de Educación hace como 20 años y ya se gastaban fortunas capacitando todos los años en contratación administrativa a los pobres miembros de los patronatos escolares, que compran solo los que no entendieron en la capacitación, porque los que sí entendieron saben que se pueden ir a la cárcel. Entonces los que no entendieron compran. Entonces todo eso va a cambiar. Gobierno digital, con la plataforma de compras, es otro pedacito futuro, de que las cosas se pueden hacer distintos. Hecho igual que la Fundación Omar Dengo, desde afuera, se hizo desde el ICE, desde una edición aparte del ICE, porque la lógica es eso, toca hacerlo de afuera para poderlo cambiar adentro, igual que se hace con innovación en el sector privado. En salud posiblemente tenemos que hacer algo parecido, desde adentro no va a cambiar. Vamos a tener que crear una plataforma, adueñarnos los costarricenses de nuestro expediente electrónico, y entonces con nuestro expediente electrónico lograr una administración distinta de la salud. Pero no se va a poder hacer desde adentro, esas cosas hay que hacerlas desde afuera. De ahí que viene la idea de hacer una agencia estatal que pueda llevar este tipo de cosas, ¿verdad? Vean que ustedes han logrado cosas en el Poder Ejecutivo porque ustedes tienen un nivel de independencia que es distinto y aún así ha sido difícil. Y ustedes tienen un presupuesto que se maneja distinto y aún así ha sido difícil, ¿verdad? Vean, esta lámina es de hace como 5 años ya, 4 o 5 años que hicimos esto. Estas son las empresas de infocomunicaciones que están en el país. De todo lo que se necesita en esa industria, Costa Rica lo tiene. De las 100 empresas de infocomunicaciones más importantes del planeta Tierra, 86 tienen operación en Costa Rica. El 87% de todos los programadores que respiran en Centroamérica y el Caribe están en Costa Rica. O sea, nosotros estamos rodeados de la gente capaz de hacer que estas cosas no sean un sueño, sino que sean posibles. Entonces necesitamos una agencia que se concentre en 2 o 3, 4 cosas. Resolver el problema de banda ancha, que sea ancha de verdad. Entender que esto de que hay que hacer estas cosas desde afuera tiene una teoría sólida desde atrás. Todos somos testigos de lo que le pasó a Kodak. Todos vimos, Kodak fue la primera
La primera patente para captar digitalmente, capturar una imagen digital es de Kodak. Fueron los primeros. ¿Y qué hicieron con la imagen? La pasaron al rollo, ¿se acuerdan? Cuando uno tenía cámaras electrónicas pero que tenían rollo y eran de Kodak. Kodak era una empresa de químicos. Es muy difícil que los químicos se organicen para trabajar en organizar una empresa que no ocupe químicos. Y bueno, hace 2 años que murió una empresa con la que todos crecimos. Porque aunque tenían la teoría y entendían el fenómeno y tenían la plata para contratar a quien le diera la gana y gente muy capaz, los chanchos no pueden organizar bien la tamaleada. Y cuando se ponen a hacer tamales, adivinen de qué los hacen. De pollo. ¿Verdad? Entonces, sí necesitamos una agencia de afuera. Así lo hizo Corea, así lo hizo Singapur, y nosotros deberíamos seguir eso. Para ir cerrando, esto es de hace poco en The Economist, hablando de las marchas. Y me hizo mucha gracia porque se parece a la lámina que yo ya tenía, que les mostré al principio. De grandes revoluciones. Ahí está la francesa, ahí están los estudiantes de los 60s, ¿ah? La caída del Imperio Soviético, eso es como la historia reciente. Pero vean qué interesante en el 2013. ¿Ah? Vean el detalle del símbolo de esa revolución. Hay una oferta, hay una capacidad de cosas que puede hacer el Estado. Y están las demandas de la gente. El problema es que antes había un sindicato que hablaba en nombre de todos, pero ellos cogían un poquitico y estaban felices. Y una cámara de empresarios que hablaba en nombre de todos, pero unos poquitos cogían y estaban felices. El problema es que ahora con la capacidad de organización, mucha gente está demandando y de verdad se da cuenta si le dan o no le dan. Entonces hay mucho más demanda, las expectativas de los ciudadanos son mayores sobre la misma oferta y capacidad del gobierno. La única manera en que esto se va a sostener es si reconocemos este poder revolucionario. Y ustedes están contribuyendo, al agregar servicios al gobierno digital, ustedes están contribuyendo a que la gente sepa que desde su teléfono puede y debe ser servida. Al darle a ustedes inteligencia a eso, le empiezan a dar una respuesta a estas personas. Porque un gobierno más inteligente va a hacer que ustedes con los mismos recursos den más servicio. Solo esa aplicación, miren, yo me lo tengo que tomar muy personalmente. Yo viví un pleito de muchos años y fue un pleito por custodia familiar, nada más importante que mis hijos. Y duró años y eran unos mamotretos y unos mamotretos hasta que por accidente esta señora tan recomendada, ¿verdad? Y digo por accidente porque fue que se enfermó, pobrecita, ¿verdad? Pero eso dio cabida a un abogado que sí sabía. Y los expedientes se volvieron de 2 páginas y el juicio se acabó en 6 meses. Yo llevaba 4 años. ¿Verdad? Entonces, solo esa aplicacioncita en donde por puro efecto de si yo soy abogado, lo que yo gano y lo que yo pierdo. Si solo eso se transparenta, la eficiencia que ustedes van a tener en los tribunales va a ser otra. Estos esfuerzos que están haciendo en las fiscalías, etcétera, están haciendo que las mismas personas den más servicio a estas gentes que están esperando más. Y entonces, la justicia se percibe, y esto es desde los 60s, que lo dijo un politólogo, la justicia se percibe cuando lo que es escaso se reparte bien. Aquello que es escaso y valioso, como la educación, si es para todos, si es buena, nos parece justo. Cuando nos condena a la pobreza, nos parece injusto. La salud, si es buena y es para todos, nos parece justa. Cuando es solo para algunos, nos parece injusta. La efectividad, un gobierno que resuelva. La eficiencia, que lo haga sin desperdicio. Y a esto de los politólogos de los 60 hay que agregarle la hipertransparencia, que ese es el nuevo fenómeno social. ¿Verdad? Que todo se sabe, todo se denuncia, todo se ve, todo se puede accesar. Eso hay que agregarlo. Esas cosas, creo yo, que es lo único que en este país y en el resto del mundo, y que este país puede ser ejemplo para el resto del mundo, son lo que van a devolver la confianza del ciudadano con el gobierno. Y en el trabajo en que ustedes van a estar hoy presentándose los unos a los otros, siéntanse muy orgullosos. Y cuando vean el proyecto del compañero, a ver cómo se le apoya y cómo se le agrega. Y si alguien tiene un sueño, siéntanse felices de estar entre soñadores, porque los ticos eso es lo que hemos sido, unos atrevidos. Unos atrevidos. Y hay que seguirnos atreviendo, porque es con estas plataformas tecnológicas
con esta nueva forma de relacionarse con el ciudadano que se va a poder, ojalá, devolver la confianza. Si no se logra la confianza, ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Es crisis, es sangre, es pobreza. Así que con eso paro, porque si no me van a jalar las orejas. Yo creo que ya el tiempo se me fue hace rato. Muchas gracias.